Muy bien. Trajo Biblia, ¿no? Trajo Biblia, sí. Tenga la mano ahí. El capítulo 5, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, yo le pediría que usted los lea en su casa. Les alentaría a que los estudien. No digo memorizarlos, pero sí leerlos bien, varias veces, a tal punto que se acuerden, no precisamente de cada palabra, pero sí de todo lo que se está diciendo, y lo tengan bien ubicado, en qué lugar está, el orden inclusive, qué dijo primero, qué dijo después, qué dijo antes, ¿no? Entonces, es una palabra tan gloriosa, tan hermosa, el famoso Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, donde el Señor, así como en el Antiguo Testamento, Moisés subió a un monte y recibió las tablas de la ley, se encontró con Dios. Ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, sube a un monte y recibe del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, nos transmite estas palabras, estas enseñanzas. El Sermón del Monte es glorioso, realmente es como el resumen de todo el Evangelio, de toda la palabra de Dios, es el corazón de la enseñanza de Cristo. ¿Se va a acordar? No es nada del otro mundo acordarse de esto, es el corazón de la enseñanza de Jesús, el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas. Hay que entender algo, que estos mensajes, los mensajes que están incluidos dentro del Sermón del Monte, son mensajes que no son para no creyentes. No es un mensaje que usted pueda decir, voy a compartir esto a los inconversos, porque esto es para los hijos de Dios, para los que están en el reino de Dios. Acuérdese, las bienaventuranzas no es para que usted vaya y le diga, mirá, hacé lo que dice la Biblia, viví como dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos tantos. No, porque ellos no pueden vivir así. Ellos no están preparados para vivir bajo esta palabra, esta dirección, este estilo de vida, este tipo de vida. No lo pueden hacer, porque no tienen al Espíritu Santo, porque sus vidas no fueron transformadas, porque ellos no entraron al reino de Dios todavía. Entonces, esta palabra es para los que sí viven en el reino de Dios. Y ellos sí pueden comenzar a practicarlo. Es decir, cada uno de los que estamos acá y somos creyentes, entramos al reino de los cielos, entramos al reino de Dios y podemos leer estos versículos, estos principios, esta palabra de Dios para nosotros, y podemos practicarla tranquilamente. No digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, pero es una búsqueda de todos los días, es una búsqueda constante. Señor, ayúdame a vivir de esta manera. Quiero entender esta palabra, porque es el corazón de tu enseñanza. Señor, quiero entenderla y quiero vivirla. Ayúdame a aplicarla en mi vida, Señor. Necesito esto. Todos nosotros sabemos que estamos en un proceso. Cada cristiano entró desde el momento de su conversión en un proceso de transformación. No es que usted ya es una obra terminada. No hay un creyente que ya Dios no tenga nada que hacer en su vida. En cada uno de los que estamos acá, Dios todavía tiene que hacer muchas cosas. ¿Cuántos sabían eso? ¿Amén? Tiene que hacer muchas cosas todavía en su vida, en mi vida. Dios tiene que seguir transformándonos. Por eso es que es importante siempre que lo sepamos, para poder funcionar con humildad en primer lugar, para poder funcionar con amor en segundo lugar y con misericordia en tercer lugar, entre nosotros mismos, porque a veces solemos creernos mejores que otros, con una actitud de que ya terminó Dios su obra en nosotros, ¿no? Porque el orgullo dice eso, Dios ya terminó en mí, la perfeccionó tanto que no hay nadie sobre mí. No, esa es una actitud que pronto está por caer. Dice la Biblia que antes de la caída está la soberbia. Todo soberbio, lo futuro que le espera, lo próximo futuro que le espera es la caída, según la palabra de Dios. Entonces no queremos estar en una actitud
como esa. No solo porque vamos a caer, sino porque no es lindo vivir así. No hay nada más sabio, no hay nada más lindo, no hay nada que traiga más felicidad que la humildad. Y practicar la humildad. Y después, por la humildad, tener un corazón compasivo. Tener un corazón que acepta, atrae, comprende. No estoy hablando de justificar, sino de tener misericordia. La Biblia dice que el amor cubre todas las faltas. El amor cubre todas las faltas. Y hay algunos que por ahí pudieran entender que el amor encubre. Hay una diferencia muy grande entre encubrir y cubrir. El amor cubre significa que el amor ve, pero cubre con amor. Trae soluciones, trae aliento, trae respaldo, trae posibilidades. Porque uno sabe que uno también es débil, entonces uno ayuda al débil, uno le presta el hombro al débil hasta que salga de esa actitud de debilidad en la que entró. ¿Se entiende? Entonces Dios nos usa de esa manera. Esto es entonces un principio de vida para vivirlo nosotros, para practicarlo nosotros. Rápidamente leo esto. ¿En qué consiste la bienaventuranza? Fíjese, abriendo la boca les enseñaba diciendo: felices, dichosos, más que dichosos, un estado de puro gozo, de pura dicha interiormente. Qué hermosa palabra para empezar el Señor a compartir el Evangelio. Un estado de pura dicha. Hoy en día la felicidad realmente está muy sobrevalorada. Yo he escuchado fuera de la iglesia y dentro de la iglesia opiniones muy distorsionadas de lo que es la felicidad. Hoy en día, en búsqueda de la felicidad, vale todo. Buscando ser feliz, se justifica todo, ¿no? Ser feliz, dejar a tu marido. Ser feliz, dejar a tu esposa, dejar a tus hijos. Ser feliz, andarte al creyente, ¿no? Andarte al mundo. Ser feliz, lastimar. Ser feliz, pensar, bueno, piensa en los demás en esta oportunidad, aunque eso signifique lastimar y dejarle al otro en la calle, vos tenés que buscar tu felicidad. Con la felicidad hoy en día se justifica todo. Conozco un montón de creyentes que entraron en esta influencia del mundo de la búsqueda de la felicidad, entre comillas, sin análisis, sin principios bíblicos, sin conocer esta palabra, por ejemplo, y que se justifica todo. Entró la humanidad, el humanismo, entró en el pensamiento cristiano, y ahí hay algunos que andan tomando decisiones con versículos bíblicos, ¿no? ¿Sabe usted cómo es eso? ¿Lo ha visto alguna vez? Personas que usan a versículos bíblicos para justificar sus decisiones egoístas, sus decisiones inmaduras, sus decisiones de buscar la felicidad, sea como sea, a toda costa, ¿no? Listo, y a todo costo, pisándole la cabeza a cualquiera. Por eso cuando la bienaventuranza las leemos, enseguida nos ubican, y uno de los mensajes poderosos que nos llaman la atención es examinar tu búsqueda de la felicidad a la luz de mi palabra, a la luz de lo que yo digo que te va a hacer feliz. Gloria a Dios. Amén. Entonces, acá leemos cómo es ser feliz a la manera de Dios. Por eso es importante que yo le digo, léalo en su casa y pídale al Espíritu Santo que le muestre, que le hable cómo es la manera de Dios de ser feliz. Y se va a dar cuenta que difiere mucho de lo que piensa el mundo, de cómo hoy el mundo busca la felicidad. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. Ya con el principio nomás ya empezamos totalmente al revés de lo que el mundo hace, totalmente al revés de lo que el diablo está promocionando, ¿no? Obviamente. Entonces los pobres, los humildes en espíritu son muy dichosos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es un llanto por cualquier cosa solamente, sino que en primer lugar los que lloran tienen que ver siempre, todas las bienaventuranzas tienen que ver con amar a Dios, amar su palabra, entender sus principios, su palabra, querer ver su reino manifestándose en la tierra, querer ver el poder de Dios manifestándose en las personas, y no lo vemos, entonces lloramos porque queremos ver a Dios transformando la vida, queremos ver a Dios en nuestra sociedad, queremos ver a Dios en los países, y esas lágrimas que solo Dios puede jugar, lágrimas que tienen interés por Dios, y que Dios bendiga a las personas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habla de conquista,
Habla de personas que pueden tener la paciencia, la mansedumbre para poder esperar. Porque cuando dice recibirán la tierra por heredad, en la Biblia habla de que hubo algunos mansos que recibieron la promesa, aquella que esperaron, aquella que no les fue fácil tener la paciencia hasta que Dios prometiera y cumpliera su promesa. Bienaventurados los mansos porque tienen paciencia, porque saben esperar, porque son personas que están pacificando y siempre esperándole a Dios, creyéndole a Dios. Tiene que ver con eso, un gozo profundo en nuestros corazones. ¿Le cree a Dios? ¿Le cree a Dios en tantas promesas que hay para usted? El otro día escuchaba a una... Antes de decir esto, voy a decir las dos cosas que tengo que decir para que se entienda lo que digo. Y espero que aún así nadie me entienda mal, ¿no? Porque a veces uno aclara, igual parece que no te entiendo, pero aclaro. Yo creo en los profetas. Creo que hay profetas hoy en día y creo que Dios usa a los profetas, pero también sé que hay profetas truchos, ¿no? Entonces, escuché el otro día a un profeta. Una de las cosas que yo no entiendo de los profetas es por qué tienen que imitarse entre ellos. No lo entiendo, ¿no? Si Dios le dio personalidad a cada uno, ¿para qué todos hablan igual? ¿No? ¿Y para qué usan todas las mismas palabras? No entiendo, no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces escuchaba a uno de estos profetas que hablaba y decía cosas, y todo lo que decía, yo decía, pero está diciendo todo lo que dice la Biblia, prácticamente le falta decir versículos, tal. Y la gente estaba enloquecida con el profeta. Ay sí, Dios me habló. Y yo decía, pero si lee la Biblia, el profeta le habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me van entendiendo lo que quiero decir? Hoy en día hay un grupo de gente tan inmadura, hay una inmadurez bíblica tan grande que estamos queriendo emocionarnos y buscar la satisfacción y la felicidad de maneras fáciles, de maneras rápidas, que venga nomás todo rápido, porque no sabemos ser mansos que esperan la promesa de la tierra, la promesa que Dios ha hecho para nuestras vidas. No sabemos esperar y queremos todo rápido. Y por eso es que pasan estas cosas. Vienen algunos con estos aires así de profeta en este caso, y dicen cualquiera y nos enganchamos y... Dios mío, mira hermano, qué lindo es. Yo le tiro esta, no tiene que ver con lo que digo, pero un poquito así. Imagínense usted hablando con un hermano, los dos espirituales, ¿no? Ni criticando a nadie, pero no una charla de crítica. Están tomando más, están charlando. Y de golpe empiezan a hablar. Sale la Biblia, sale la palabra, usted se entusiasma, el otro se entusiasma, y empieza Dios, usted no se da cuenta, pero el Espíritu Santo está entre los dos allí. ¡Qué lindo! Y usted le dice una cosa, y el otro le dice otra cosa, y usted siente que arde su espíritu interiormente, y se entusiasma, y hay un fluir del Espíritu de tal manera que usted tiene sueño, que usted tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de salir allí a ganarse a cosas para Cristo. Y usted le dice un consejo al otro, y el otro le tira un versículo y un consejo a usted, y se van edificando. Eso es lo que dice la Biblia, edificando unos a otros. ¿Qué pasó allí? Hermano, allí hubo profecía, allí hubo palabra de conocimiento, el Espíritu Santo tuvo dones allí. Hay que abrir los ojos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que abrir los ojos, hay que empezar a entender cómo funciona el Señor en su iglesia, cómo el Señor obra, para no caer en engaños y en clichés o en formitas o en fórmulas de cómo se hace siempre, cómo tiene que ser, ¿no? Yo también era una persona llena de fórmulas, llena de cuadraditos, de recetas, y tuve que ampliar mi entendimiento. Nunca me olvido cuando se convirtió un muchacho que salió de las drogas. Yo no sé de dónde salí con esa de que para que salir de las drogas tenía que cambiar su manera de vestir. No sé dónde se me metió esa pavada. Saben que lo quise llevar a la iglesia, que el muchacho Cacho se llamaba. Y le dije, sacate las zapatillas, le traje un zapato, todo bonito. Le dije, ¿para qué le traje el zapato? ¿Qué tiene que ver si va con zapatillas, si va descalzo a la iglesia? ¿Qué me importa? Pero así de estúpido era yo, ¿no? Entonces, y le insistí tanto porque se saque las zapatillas, que no quiso ir más a la iglesia, y no fue más a la iglesia. Y él había tenido un toque tremendo de Dios en su casa. Me acuerdo que habían orado, les habían entregado al Señor en ese momento, y yo fui el tropiezo por cuadrado, ¿no? Y cuántas veces creemos en formulitas, amalamente que el Espíritu Santo es amplio y obra de tantas maneras, y a veces está hablando delante nuestro y no nos damos cuenta.
Tenemos que aprender a conocer más la palabra. Me acuerdo también cuando empecé, un tiempo cuando era líder de jóvenes, empecé a orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creía que había una sola manera de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios es tan amplio y la gente también es tan diferente una de otra, que el Espíritu Santo viene y actúa de distintas formas. Nunca me olvido que oraba y oraba por uno que se llamaba Arturo, me acuerdo, Arturito. Y estábamos, ya llevábamos, sin exagerar, 2 horas orando en una habitación, me acuerdo, él y otros más, para que él y otros recibieran el Espíritu Santo. Y ya me estaba por ir, porque Arturo no recibe. ¿Y qué yo decía? Recibir el Espíritu Santo era recibir fuego, y empezar a hablar en lengua fuerte. Cuando me acerco a Arturo, así estaba hablando en lengua, y después me humilló y me dice, enseguida que empezamos a orar, empecé a hablar en nueva lengua. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tenemos todo lo que creemos que debe ser como yo creo? ¿Quién le dijo que es como usted cree? Dios rompe los moldes, o más bien, el molde de Dios es su palabra. ¿Amén? Y nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a su palabra. Bueno, sigue, dice, bienaventurados, voy a saltear el versículo 6, porque se me va a detener un ratito más adelante. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que misericordia es fundamental en la vida de la iglesia entera. Cuando la Biblia dice en Miqueas 6:8, ¿cuándo conocen Miqueas 6:8? ¿Qué dice Miqueas 6:8? Yo los he cantado. ¿Sabe por qué los he cantado? Porque hay un corito hace muchos años, no creo que lo conozcan acá mucho. Capaz que algunos más viejitos como yo. Me ha mostrado, ¿te acuerdas? El Señor. Ahí sube, yo no puedo subir. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. ¿Quién se acuerda? Aparte de Mariana, que la usted, ya tiene usted. Otra más. ¿Quién más la tengo allá? Bueno, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante 3 cosas que pide Dios de nosotros. Hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Dios. 3 ingredientes súper necesarios para vivir en el reino de Dios. La misericordia, tener esa compasión. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a sentir misericordia. Cuando hay una vida de integridad y de comunión con Dios, la misericordia es un resultado maravilloso, es algo que fluye, es algo que te va a hacer llorar, es algo que te va a movilizar, es algo que te va a llevar no solamente a sentir cosas, sino que vas a sentir la urgencia, la necesidad de hacer cosas por alguien que necesita. Nunca me olvido cómo Dios marcó mi vida en 2 cosas que en su momento las hice. Primero con los chicos, porque si usted conoce mi testimonio, a mí nunca me cayeron ni me llamaban la atención los chicos. Para mí molestaban los chicos. Ya se va, lleve su hijo, señora, lleve su hijo. No, como todo joven, o algunos jóvenes no, pero bueno, yo era así. Y cuando yo tuve mis hijos, Dios empezó a sensibilizar mi corazón, obviamente, ¿no? Y después, una sensibilidad con los niños tenía. Nunca me olvido de cómo escuché algunos testimonios, no tengo tiempo nomás, pero cómo fueron castigados y maltratados algunos niños. Dios permitió que yo viera y en algunos casos intervine y para darme cuenta que algo había nacido en mi corazón. Y le dije, Señor, qué lindo es ministrar a los niños, Señor, quiero abrir un lugar de niños. Después, con el tiempo, te acordás solo el hogar de niños. Bueno, eso está pendiente, ¿eh? ¿Qué hay que hacer eso? Te dejo la incógnita. Vamos a seguir orando. Amén. Vamos a ver qué pasa ahí. En el nombre de Jesús, trabajar con los niños. Impresionante cómo Satanás está atacando a los niños. Después, en ese mismo tiempo, casi Dios puso en mi corazón y lo escribí en un cuaderno. Señor, usame con los que se drogan, con los alcohólicos, con los menos, los menospreciados de la sociedad. Tenía en mi mente esa gente, lo peor. Y salía por las calles, salía por las plazas, me iba por todo lugar de Posada hasta varios lugares de la provincia a predicarles el Evangelio a los que estaban en la calle, hasta que un día pudimos abrir un centro de rehabilitación para drogadictos. Muchos salieron de allí de las drogas, muchos salieron del alcohol, y aún hoy en día en nuestra iglesia, sin necesidad de un centro de rehabilitación, esto corresponde a una oración de aquellos años antes de casarme yo, que tenía entre 20 y 24 años, ¿no? Le pedí, Señor, sacalo de las drogas, con tu poder, Señor, arrancalo de una
Y acá hay unos testimonios tremendos de gente que ha dejado las drogas. Tengo mi amigo, el pastor Miguel, de Reto, que siempre hablamos y yo veo testimonios, él me cuenta, mira, vos sabés que entró, el otro día estábamos haciendo un partido contra él, un partido de fútbol, y estábamos jugando, y se me acerca y me dice, decirle a aquel que no le vayas pateando mucho a aquel. Me dice el chiste, ¿no? ¿Por qué? Le digo, este bravo era bravo. Y bueno, pero está sujeto al espíritu, le digo. Sí, está sujeto al espíritu y al pastor otra vez. Pero estábamos allí, bueno, están allí, algunos necesitan un centro de rehabilitación, otros están saliendo de las drogas aquí en la iglesia o en alguna iglesia, pero a veces uno dice, ¿dónde está la cosa? En una oración de misericordia que Dios hizo, nos incitó a hacerla en su momento. Dios está obrando, la misericordia, la compasión es fundamental en la iglesia del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque la relación de vida real, de ver a Dios hoy en día y en la eternidad, estar con Él, tiene que ver con un corazón limpio, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con una pureza en mi comunicación con Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que tiran puentes, los que hacen la paz, no los que se ponen la camiseta de uno o de otro. Entender eso, Señor, estamos para pacificar, estamos para traer la paz, estamos para hacer puente de perdonar. Qué lindo que es. El otro día mi esposa se sentó con una señora que tenía una disputa con un pariente de años, pero de años, y creyente. Todos los domingos esa señora va a la iglesia, todos los domingos esa señora escucha la predicación del Evangelio, todos los días, una mujer fiel en la asistencia a la iglesia, y nunca Dios le dijo, perdonad a tu hermana, nunca le dijo el Espíritu Santo, hermano. ¿Usted qué opina? ¡Qué tremendo! Tremendo eso, una cosa que no te deja de sorprender a veces lo duro que somos aún estando en la iglesia. ¿Escuchamos a Dios o no escuchamos a Dios? Entonces mi señora ahí, Laura, le empezó a hablar, y le dijo, tenés que buscarla y tenés que terminar con eso, tenés que perdonar. Espero que le haya movido a que lo haga, porque es una mujer buena, es una hermana en Cristo. Pero como a veces tenemos cosas en el corazón que no entendemos. Hermano, somos pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Más de una vez le digo a una persona, vení, David, por favor. Vení, por favor. Vamos a poner eso acá, vamos a graficarlo. Estoy hablando con Raúl. No, otro más, vení. Sí, otro más que viene en el texto. Pero yo no voy a participar. Entonces yo sí me hago otro caso, mediación papá. Están hablando los dos, ¿sí? Y sale el chisme de David. Él no está acá. Vos mirá por otro lado. Él está orando, él está dando gracias y dice, gracias por mis hermanos Raúl y Seba. Qué bárbaro, ¿no? Seguí orando por ellos. Claro, y estos dos le están dando a la lengua, él le cuenta que él lo que hace. Pero se van, no, vení vos. Vos te fuiste y volviste otra vez. Él se fue, ¿no? Él sembró cizaña en vos, ¿no? Te sembró la cizaña, vos escuchaste. Y un día se encuentran, otro día se encuentran, vení David, se encuentran. Saludale como vos le conocés, saludale bien como falso. Bueno, ¿y qué hace él? ¿Para qué le va a contar lo que dijo el hermano? Si él también estuvo prestando la oreja. Pero ¿qué hace? Encima que ya fue feo esto acá, que apagó el Espíritu Santo, que el diablo estuvo allí, en esa reunión de dos creyentes con el Espíritu Santo, estuvo el diablo. Viene acá y le dice, che, le han dicho, ¿todo bien? ¿Cómo se va? ¡Qué bien que habla! ¡Qué bien que son para maldad! Tremendo. Esa es la cosa, a veces la misma que dice, bueno, acá me está no. ¿Todo bien? ¿Cómo se va? Ya estaban introducidos, carito. ¿No? Sí, ¿por qué mi hermano lo ama? Y le dice, ¿por qué no dijo algo de vos? ¿Qué? Si él fuera sabio, ya vería y diría, ¿qué
Si hay algo malo, no me diga. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero si Él cede a la tentación, porque cómo nos gusta alterar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nos gusta crónica noticia? ¿Sabían lo que pasó? Tremendo como queremos saber. Le sale bien al diablo eso siempre, ¿no? Bueno, y él le dice, sí, ¿qué dijo? No, todo bien, pero bueno, él dijo de boca. Nunca le va a decir que él escuchó también, y le dio a su hueso también, ¿no? El tema es que este sale envenenado. Aquel que estaba envenenado, ya quién sabe de dónde. Le envenena a este y que le gusta seguir envenenado. Y que... qué casualidad, ¿no? Lo que no te imaginas cayó porque quiere escuchar. Porque el tema, una de destrozos se arma, Dios te bendiga. Es casualidad, casando. Muchas gracias por ¿Se entiende cómo funciona? ¿Quién agradó a Dios ahí? ¿Quién es feliz de los tres? Bienaventurados los, ¿qué dicen? Los pacificadores. Alguien que tiene la paz de Dios, vive con la paz de Dios y transmite la paz de Dios y hace la paz y ayuda a hacer la paz a los que están alrededor. Qué lindo es cuando alguien te defiende. ¿Cuándo fue la última vez que le defendieron a usted? No sé. Y alguna amargado va a decir, ojalá le hayan defendido por ahí, usted no sabe nada más. Pero qué lindo es cuando un hermano tuyo, que no lo conozcas demasiado, te defiende. Hicimos una reunión de pastores una vez y se me acerca un pastor que yo, era la primera vez que lo veía. Había oído de él, pero en esa reunión de pastores no conocí. Se me acercó y me dice, me comenta, hay una persona, hay otro pastor, que se llama fulano, si se llama así, que me quiso hablar mal de vos lo conocés, fulano, y yo le paré el cara. Yo no le dije hablar ni nada, simplemente quería decirte nomás que hay alguien, y yo le dije a esa persona que venga a hablar con vos. Y le dije, bueno, gracias. Sí, pero todavía yo oro por él más, pero está bien, qué bueno que no le hayas escuchado. Qué bien, qué lindo. A mí me hizo bien eso. Me hizo bien porque no lo conozco a un colega mío que no le permitió a otro que vaya a decir qué pavada fue a decir, porque siempre encontramos alguna pavada para decir de otro. El que tiene el hábito va a encontrar cosas, si no hay, va a inventar para hablar. Ya sabe usted, el otro día hablábamos con mi esposa y ella me decía de alguien, ¿por qué dijo eso? Porque estábamos sorprendidos, ¿no? Pero ¿por qué dijo eso? Yo le miré y le digo, porque el chuma. El chuma encuentra. Es la única y gran explicación. El chuma quiere chusmear. Él le encanta chusmear. Entonces, bueno, se fue la hora. Tenemos tiempito todavía. Bueno, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia va avanzando hacia una etapa de una persecución cada vez más globalizada, cada vez más intensa, cada vez más fuerte. Es un espíritu que se está levantando y la iglesia tiene que estar cada vez más santa, cada vez más dependiente de Dios, más llena de amor, más llena del Espíritu Santo por estos tiempos que estamos viviendo. Bienaventurados soy cuando por mi causa vituperen y os persigan, se burlen de ustedes, los persigan y digan toda clase de mentira contra vosotros. Amén. Cuando digan mentira, somos bienaventurados. Y bueno, ahí dice, gozaos y alegraos. Siempre el gozo y la alegría es el tinte de esto, ¿no? Es lo llamativo de acá. Bienaventurados, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén, amén, amén. El versículo 6, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí en el capítulo 4 de Mateo, fíjese, capítulo 4 de Mateo. Perdón, capítulo 3, perdón. En el capítulo 4 está la tentación, bueno, un poquito antes. En el capítulo 3, versículo 13, dice, viene el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces él le dejó. Cumplamos con toda justicia. ¿Quién es justo en la Biblia? ¿Quién es justo en la Biblia? ¿Qué es un justo en la Biblia? Un justo, en primer lugar, es alguien justificado por Dios de todos sus pecados. Amén. Y hay motivo de gozo y alegría en nosotros porque fuimos justificados de nuestros pecados, de nuestras maldades. El Señor nos perdonó, nos lavó con su sangre. Somos justos. Es hora de que usted, si no lo creía o si lo duda, comience a decirle, Señor, yo quiero creer lo que has hecho por mí, en tu obra, me justificaste, Señor. Todo lo que pasó pertenece a mi antigua manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, Señor, fueron borradas, fueron perdonadas, Señor. No existen más, Señor, tengo una nueva vida. Me has hecho una persona justa, me justificaste. Y yo te agradezco por esa obra gloriosa en la cruz. Gracias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A ver, díganme fuerte. Gracias por la justificación en la cruz. Gracias, créalo de todo corazón. Pero después significa algo más también. Significa también santidad, pero significa más precisamente rectitud. Una capacidad de parte de Dios para vivir una vida recta. Un hombre y una mujer justa en la Biblia es alguien que tiene y vive en rectitud. Como Jesús. Juan le dice algo lógico que cualquiera de nosotros le hubiera dicho, Señor, yo necesito ser bautizado, Señor. Está bueno lo que le dice, no suena hasta lógico, pero no era así. Y Jesús le contesta, es necesario que cumplamos con toda justicia, mucho más allá del cumplimiento de la ley que tenía que cumplir Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de la ley. En Jesús y en la ley del amor, en su vida se cumple toda la ley. Más allá de eso legal que también estaba involucrado, acá Jesús le dice a Juan, hay que aprender a vivir una vida recta. Hay que aprender a conocer lo que Dios quiere y hacerlo. Eso es un hombre y una mujer justo. Acá en la iglesia Buena Noticia hay muchos justos. ¿Por qué? Porque conocen lo que Dios quiere y lo hacen. Viven así, se preocupan por la justicia, practican la rectitud, practican la voluntad de Dios, hacen lo que a Dios le agrada, quieren hacer lo que Dios quiere que haga. Si ellos saben que algo está mal, si algo pertenece a la mano derecha, no van a decir esta es mi derecha, porque saben que esta es su tierra. ¿Se entiende lo que dice en el Nuevo Testamento? Dice, saben diferenciar de su mano, no saben diferenciar su mano derecha de su mano